Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda parte del video Cómo funciona el Hormuz. El subtítulo de este video ahora es denominado Origen y forma, estructura del agua. Bien, para comenzar, pues básicamente lo que conocemos como agua pura, pues es una mezcla de unos 18 compuestos moleculares, unos 15 tipos de iones, unos 33 diferentes tipos de sustancias incluso en lo que se refiere al agua potable. Y bien, el agua, su naturaleza, pues siempre se va a manifestar teniendo un flujo. Ese flujo es una constante serpenteante, es decir, es una constante ondulatoria, tal cual como si se tratara de un pulso, de una frecuencia continua. Eh, Cuando el agua tiene la capacidad de fluir, esta lo hace de una manera libre, es decir, el agua fluye libremente. Esto lo podemos apreciar cuando ponemos una determinada cantidad de agua en un plano inclinado y el agua pues va a comenzar a tener una constante de flujo a manera de un sistema circulatorio. Va a generar vórtices en torno a todo su desplazamiento. Y justamente pues es de esta forma en la cual se desplaza el flujo del agua que va a conformar un sistema circulatorio. Ese sistema circulatorio al cual nosotros llamamos ríos, lagos, manantiales que va a estar conformando la Tierra. De la misma forma que se comporta la macroestructura al poder observar el agua, se comporta la microestructura que seremos nosotros. Es decir, el agua se comporta de la misma manera al nosotros apreciar los ríos, los manantiales y diferentes fuentes de agua de manera natural. Ese movimiento va a estar también manifestado en nuestro organismo y es así como se conforma pues un sistema circulatorio gigantesco, como lo que conocemos por ejemplo del río Amazonas, y también va a conformar todo lo que son las matrices de diferentes caudales. Bien, la estructura molecular del agua puede no definirse, es decir, va a actuar siempre, va a estar determinada por factores de temperatura, de presión, de radiación electromagnética, de diferentes tipos de constantes va a determinar su comportamiento. El agua va a cumplir simultáneamente con muchos trabajos en nuestro cuerpo. Básicamente no solo trabaja como un vehículo disolvente, sino también va a generarse su trabajo como un medio de transporte o también puede ser un líquido refrigerante en torno a nuestro organismo, en torno al mismo planeta en sí. También actúa como un portador idóneo de información y este suele estar combinando constantemente y diluyendo diferentes tipos de líquidos corporales en torno a nuestro organismo. Va a hacerlo esto de una manera de forma individualizada, de forma individual, o también va a reaccionar de una forma con flexibilidad ante las influencias exteriores. Bien, ahora para considerar esto tenemos que tener en cuenta el origen. Bien, normalmente no se suele hacer este tipo de pregunta y es el hecho de que ¿de dónde se origina el agua? ¿De la atmósfera acaso? O es como nos han enseñado del ciclo del agua. Si nosotros nos ponemos a observar que la presencia del agua desde que tenemos vida, pues siempre la vamos a ver en torno al mar y lo más lógico sería que cumpla o que se respete ese patrón del ciclo de la naturaleza, del ciclo del agua, que nos han enseñado que el agua se evapora del mar, pues hay afluentes de viento que la suben hacia en la atmósfera en ciertas partes de altura comienza a nevar y en otras comienza básicamente a caer en forma de lluvia, pero en realidad ¿será así o es que nos han engañado? Deberíamos incluso poner esto en duda. ¿Por qué? Porque si miramos hacia la atmósfera, pues lo único que vamos a considerar, lo único que podemos ver es básicamente que a grandes altitudes, pues el agua se disocia. Entonces, ¿qué pasaría si miramos hacia abajo? Porque si miramos hacia arriba, básicamente lo que vamos a ver no es un origen propio del agua, sino lo que vamos a observar es una disociación de la molécula del agua. Es decir, la molécula se va a partir, va a formar lluvia, va a formarse una precipitación, pero va a estar limitado pues por un campo magnético en sí, que lo va a proporcionar la atmósfera. En cambio, si miramos hacia abajo, ¿qué pasa si miramos hacia la Tierra? Bueno, bueno, algunas teorías, como las del señor Stephen Rice pues es un geohidrólogo famoso que estuvo en la ciudad de California a después de la Primera Guerra Mundial. Es un geoquímico, mineralogista. Este señor escribió un libro llamado Agua Nueva para un Mundo Sediento.
¿Cuál es la teoría de este señor? Bien, pues Stephen Reis comienza a contradecir las teorías hidráulicas establecidas, al igual que Victor Schauberger, que también es un hidrólogo famoso, le decían a él también el mago del agua, quien contradice lo establecido, las teorías establecidas. Bien, Stephen Reis nos dice que bajo ciertas condiciones, los gases de oxígeno e hidrógeno presentes en ciertos tipos de roca pueden ser liberados debido al calor geotérmico y a un proceso similar llamado triboluminiscencia. Bien, la triboluminiscencia es básicamente un fenómeno relativo a la luz que desprenden las rocas cristalinas bajo una fricción. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos una piedra de cuarzo esta piedra de cuarzo la chasqueamos con una piedra que tenga de repente cierto tipo de minerales, con una piedra de basalto, con una piedra de pirita, van a salir chispas. Bien, esas chispas que se desprenden de las rocas cristalinas, bajo esa fricción o bajo una presión violenta, genera un pequeño destello, un pequeño fenómeno de brillo que se le atribuye que es un desprendimiento de electrones. Bien, ese desprendimiento de electrones que van a estar contenidos en esas rocas es como una pequeña descarga, y esa pequeña descarga pues transmite energía libre a todo material que lo rodee, la cual esa pequeña chispa de energía podría ser suficiente, o un tipo de condición sobre un tipo determinado de roca, puede ser ese tipo de presión geotérmica, un tipo de fricción, puede ser suficiente como para provocar incluso la liberación de hidrógeno y la liberación de oxígeno. Bajo cierto tipo de presión, para formar agua nueva, que es el agua nueva, así fue bautizado incluso por Stephen Reis, el agua que salía de las piedras. Él denominó a este proceso, pues lo consideró como una especie de oxidación fría. Bien, Stephen Reis llamó al agua obtenida como el proceso de agua virgen, y como resultado de su conocimiento era capaz pues básicamente de aprovechar las formaciones rocosas duras de una composición adecuada y poder obtener grandes cantidades de agua. En algunos casos tanto como 3.000 galones por minuto, y todo esto en medio básicamente del desierto. No se podía esperar agua ahí, en ese medio, en el desierto, y simplemente del hecho de que salgan de las rocas. Pero por desgracia, sus descubrimientos pues fueron calumniados, sus ideas fueron desacreditadas por actividades básicamente difamadoras de oficiales del estado de California, cuyos intereses estaban ya amenazados. Pues básicamente a este señor le pasa lo mismo que le pasó a Nikola Tesla, lo mismo que le pasó a Wilhelm Reich, lo mismo que le pasó a Royal Rife, es lo mismo que le pasó incluso a Victor Schauberger, quien básicamente eran los padres, estos señores, esos científicos, pues son los padres de un mundo totalmente libre, de una energía totalmente libre y de salud libre, que podía brindarnos muchos beneficios a todos, y que lamentablemente por la censura de estas posiciones, de esas cosas en teoría, pues se nos ha sometido a un mundo de esclavitud, a un encierro básicamente en una granja humana, para tener el control sobre nosotros y limitar este tipo de conocimientos. Bien, este descubrimiento que hace este señor Stephen Reis, pues lo que hace es validar y confirmar otro nombre también olvidado, y este nombre olvidado pues es Walter Russell, quien es el padre del fundamento de que básicamente él confirma lo que es el funcionamiento de la materia en su totalidad. Este señor Walter Russell pues tiene una tabla periódica de la cual hablaremos más adelante en otros capítulos, que es un tema totalmente amplio para sobreextenderse, y pues se basa en que en el principio de toda materia nace de un solo átomo principal. El átomo primordial en este caso sería justamente por ejemplo, en la tabla que él propone, el átomo del hidrógeno, y esta tabla periódica pues está conformada en forma de espiral, es decir, en forma del mismo movimiento del agua, que nos permite entender justamente esa matriz vorticial. Es una tabla periódica en espiral, y su propuesta pues es muy coherente, es una propuesta alternativa a la ciencia oficial, que tiene una mayor coherencia, porque a nosotros simplemente nos dan la tabla periódica así, y ahí está, y nadie sabe cómo se relacionan de una manera coherente las familias, de dónde sale una principal matriz. Ese es el punto con eso, porque esa tabla periódica de Walter Russell pues nos lleva a nosotros a entender incluso la geometría desde esos aspectos resonantes, desde la alineación de la geometría nuclear que llegan a tener los compuestos nucleares o los átomos en sí. Bien,
Aquí justamente volviendo al tema de Stephen Rice, que él, como les digo, propaga esa visión de que el agua puede ser extraída de las piedras. Hay una curiosidad muy grande, y es el hecho de donde nace, por ejemplo, el río Amazonas. El río Amazonas nace en el punto más alto de la ciudad de Arequipa, en el Colca, justamente en el volcán Mismi. Y el volcán Mismi pues tiene una altura de 5.600 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. ¿Cuál es el punto aquí? El punto es de que cuando uno comienza a tener la concepción de que el agua pues cae por los ciclos de la naturaleza, por el ciclo del agua, de que el agua llega a puntos altos, a las cumbres, en las cumbres hay congelamiento, el agua se comienza a congelar ahí, y de ahí comienza a deshielarse y a formar ríos, pues a veces el hecho de estar ahí y apreciar eso, pues a uno le saca de cuadro, y es el hecho de que cuando uno llega a ese punto más alto, a donde comienzan a nacer las afluentes de agua del río Amazonas, pues lo único, no hay veces no hay nada de hielo, está totalmente despejado, y el agua pues justamente brota de la piedra, brota en cantidades, en borbotones, y eso es algo inexplicable, porque uno lo primero que piensa es que a esa altura, sobre el nivel del mar, pues básicamente los ríos se estarían formando por hielos, pero cuando uno aprecia, como vamos a dejar unas fotos por aquí, el nacimiento del río Amazonas, pues ve que es una cumbre donde no hay hielo, y básicamente el agua está saliendo de la roca, de la piedra. Bien, para continuar, bueno, no existe una sola forma de agua, sino existen variaciones infinitas, así que debemos de considerar que el agua que nos otorga el servicio público, pues no es la misma que nos puede otorgar la naturaleza. Si el agua es estéril, como la destilada, quita y no da. Y pues básicamente el agua destilada sería venenosa si es que una persona se comienza a tomar el agua destilada por más de una semana o dos, porque lo que va a hacer su cuerpo es va a perder minerales, va a perder metales, va a perder elementos en sí. El agua destilada sería un agua venenosa para toda la forma o para todas las cosas vivas. Cuando el agua está enriquecida, es decir, cuando el agua tiene una buena cantidad de minerales, una buena cantidad de metales que ha ido diluyendo a su paso, que ha ido arrastrando por todo su flujo, por todo su caudal o por todo el movimiento vorticial que hace, esta agua tiene la portabilidad de poder otorgar, de poder dar vida, de poder ofrecernos algo. En cambio, lo que conocemos como agua destilada, pues tiene una potabilidad mala. Y esta potabilidad mala, pues, por más de que sea el agua más pura, no contiene ningún otro elemento. Y esta agua también se le puede considerar como un agua inmadura, un agua que en realidad lo que va a hacer es se comporta como un bebé. El bebé se va a aferrar a todo lo que pueda para poder avanzar, para poder nutrirse, para poder absorber, para poder succionar. Así se comporta el agua destilada, pues básicamente cuando ingresa al cuerpo lo que va a hacer es absorber, va a quitar y no va a dar nada. Mientras nosotros vamos adquiriendo diferentes conocimientos sobre las calidades de agua, pues vamos a ir dándonos cuenta de que hay una calidad de agua que no aporta nada y otra que sí. Por ejemplo, el agua meteórica, que es el agua básicamente de la lluvia. El agua también de la lluvia tiene una potabilidad pobre en sí. ¿Por qué? Porque lo que hace es contiene gases atmosféricos y llega a contener en algunas oportunidades ciertas trazas de minerales que pueden estar en el aire. Sin embargo, tiene una potabilidad muy baja, muy pobre. El agua juvenil o agua inmadura, pues ya es un agua que contiene cierta cantidad de trazas minerales o de algunos elementos. El agua que nosotros conocemos de superficie, el agua por ejemplo, que están a nivel de las plantas, de las flores, de los líquenes, de algunas reservas, es este tipo de plantas que está incluso sobre las flores al amanecer del rocío, básicamente tiene una pequeña cantidad de elementos que va a ser de alguna manera unos iones que están un poco pobres, o algunos gases atmosféricos también que se retienen en el agua de las flores, en el agua del rocío. Bien, las aguas subterráneas, por ejemplo, que tenemos, ya son aguas que siquiera tienen una potabilidad buena en sí. ¿Por qué? Porque estas aguas, al arrastrarse por todo el tramo del subsuelo, arrastran consigo minerales, arrastra consigo diferentes tipos de oligoelementos, y bien, pues contiene una gran cantidad de metales y minerales, y al estar esta agua enriquecida, es un agua que ya está alcanzado cierto grado de madurez y tiene el potencial de poder aportar a
nosotros diferentes tipos de minerales, diferentes tipos de compuestos. El agua propiamente de manantial, ya que sería un agua potable verdadera, pues estas aguas pues tienen una alta cantidad de carbonatos, de carbonos básicamente disueltos y minerales. La calidad de ácido carbónico la cantidad de ácido carbónico que hay en el agua es lo que va a determinar su calidad de potabilidad, ya que va a ser ese elemento, yo le llamo a este un plasma primordial, el CO2, que básicamente lo que va a hacer es aportar básicamente el potencial para la formación de los demás o el hacinamiento de diferentes elementos metálicos y minerales que podemos conocer dentro de la tabla periódica. En sí, una de las mejores aguas artesianas sería el agua de manantial o el agua de mar. ¿Por qué? Porque el agua de mar pues ya básicamente contiene absolutamente todos los aminoácidos esenciales que van a estar constantemente transformándose en el mar, que van a estar absorbiendo una constante de luz, que va a contener pues todo el patrón de minerales, todo el patrón de metales. Y básicamente pues este es un agua que tiene una potabilidad variable porque va a ser de acuerdo a la calidad de isotonización que nosotros le demos. Es decir, cuando nosotros calibramos el agua de mar a la misma concentración de minerales que tiene nuestro organismo, la transformamos en un medio isotónico, básicamente esta agua se convierte en un potencial potable. ¿Por qué? Porque básicamente nos va a aportar toda la serie de aminoácidos, todo lo que necesitamos para sobrevivir en un día. Bien, ahora si es que nosotros nos vamos un poco al aspecto de la química, pues hay que considerar que la química pues, nos enseña a diluir sustancias. Una sustancia en el agua, pues básicamente nosotros podemos llamar esta sustancia un soluto, y el soluto, por ejemplo, lo que hace es hacer que las moléculas de agua queden envolviendo al soluto, queden alrededor del soluto. A este fenómeno lo podemos llamar lo que se llama solvatación. Y bien, el agua lo que pasa es que es capaz de recibir, de retener, de devolver, de compartir información. El agua vibra y al comportarse como un dipolo eléctrico, como unas antenas, pues básicamente lo que hacen es emitir ondas electromagnéticas de frecuencias determinadas y capaces de producir en otras moléculas el mismo movimiento o un tipo de movimiento coordinado. Una sustancia diluida en el agua básicamente lo que va a hacer es imponer su propia vibración a las demás moléculas del agua. Un ejemplo podría darse, por ejemplo, cuando tenemos un vaso con agua y podemos colocar unas gotitas de tintura tintura de la tinte para las tortas, o de repente si conocen un tinte de laboratorio que es el azul de metileno, pues básicamente colocamos una gotita, por ejemplo, de azul de metileno en el agua va a comenzar básicamente a diluir la gota de tintura, y todas las moléculas de agua van a estar alrededor de la tintura. Entonces el agua se va a apreciar bajo el tinte, o sea, el tinte que estamos colocando en el agua va a comenzar a vibrar, bueno, siempre tiene una vibración y va a comenzar a imponer su vibración sobre las demás moléculas del agua, lo que va a ocasionar de que el agua se pigmente, básicamente. Bien, las moléculas del agua pues lo que hacen es vibran por su propia naturaleza. O sea, la naturaleza del agua es un acondicionamiento vibrante, es decir, está constantemente bailando, por así decirlo. Las moléculas del agua suelen estar una por aquí y otra por allá, básicamente como que en una especie de desorden, y cuando pasa una frecuencia, o por ejemplo cuando ponemos un tinte, pues básicamente se comienza a ordenar. Básicamente eso sería una frecuencia al agua, o una vibración intensa también, o un armónico. Las moléculas de agua pues son capaces de comenzar a bailar en orden, es decir, comienzan a oscilar al mismo ritmo, como si fueran una sola molécula. Y a eso se le llama oscilar en fase, o también se le puede considerar un estado coherente del agua. Bien, esa coherencia, eso permite registrar información en el agua. Las moléculas de agua, pues básicamente ahí cuando están en un estado coherente, lo que hacen es que producen un efecto sorprendente. Ese efecto es de que el agua comienza a generar un campo electromagnético coherente. Es decir, que comienzan a tener el mismo patrón, la misma frecuencia. Lo que va a generar es que se va a producir una onda rica en fotones a través de todas las moléculas del agua cuando estas están en forma coherente, cuando están recibiendo una misma frecuencia, y va a permitir la transmisión de los pulsos lumínicos, es decir, de los fotones. O también va a conformarse pues básicamente
una supercomputadora que va a tener un condicionamiento de autorregenerarse y autorregularse. Es por eso que el agua pues básicamente retiene información, ya que oscila entre estados de coherencia y no coherencia. Esto se puede apreciar muy bien desde el aspecto homeopático. ¿Por qué? En homeopatía se somete al agua a una subcusión, es decir, a una impactación. Por ejemplo, tenemos una botita con agua, la impactamos y ahí se va a producir dentro del recipiente una dinamización. Es decir, el agua va a comenzar a generar turbulencias por dentro, y estas turbulencias van a permitir que la información contenida se siga reproduciendo. Es decir, esto se debe a un fenómeno, el fenómeno del magnetismo, y este magnetismo, pues, cualquier elemento va a poder comportarse como un imán. En este caso, en la molécula del agua, quien se comporta como un imán, pues es básicamente el oxígeno, que esta propiedad la va a poseer tanto en su forma líquida como en su forma gaseosa. La sucusión, que es básicamente esa dinamización y la fuerza que se va a ejercer sobre esta, va a ocasionar que sobre un líquido pues va a causar la pérdida primero de unión de los átomos, y luego la molécula de oxígeno pues va a convertirse en un imán y va a reordenar para que comience a interactuar con los demás elementos en el cual, o con el soluto que estuvo presente al comienzo, y va a tener una memoria de la memoria del soluto básicamente. En tal caso, por ejemplo, en cuestión de la homeopatía, lo que se hace constantemente es de que se permite la realineación de las células, de los campos magnéticos, de la sustancia que primero se transportó a través del oxígeno. Entonces se consigue un realineamiento del agua, o a veces, por ejemplo, en los remedios homeopáticos se utiliza el alcohol también, que básicamente se utiliza la molécula de hidrógeno ahí. Bien, así que si realmente queremos conocer el agua, lo necesario pues es conocer esa vibración relacionada a la sucusión. La sucusión, como les digo, que es la dinamización al impacto, ya que el agua puede ser activada, puede ser energizada, puede ser cromatizada, puede ser ozonizada, hidrogenada, solarizada, puede ser ionizada, polarizada, magnetizada, etc. O sea, nosotros, para poder conocer esa función física, básicamente, tenemos que considerar siempre que la molécula del agua tiene esas propiedades, o puede adquirir esas propiedades por la misma dinámica del magnetismo, es decir, el hecho de comportarse como un imán. Bien, pues lo importante entonces del agua no es su fórmula, sino es la forma de su estructura. Las funciones vitales básicamente van a depender de la estructura intracelular del agua. Los organismos vivos transmiten respuestas a millones por segundo, básicamente a milésimas, a millones por segundo. ¿Por qué? Porque el agua pues tiene esa capacidad de ordenarse de una manera coherente, es decir, de formar una estructura totalmente fractal a nivel de sus moléculas. Es por esa razón que las ondas de sonido son 4 veces más rápidas transmitidas por el agua que por el aire. Y esto parece de locos, porque el agua tiene una mayor densidad que el aire. Pero la razón es el hecho de la forma en que se ordena su molécula. Por ejemplo, en el mar. ¿Por qué el agua de mar tiene tanta coherencia a nivel de molecular? Que los efluvios cósmicos, la matriz solar, bueno, la matriz de energía solar, la luminiscencia, todo está constantemente reordenando las moléculas del agua en el mar, a raíz también de todo el complejo mineral que tiene. Esos solutos que tiene pues el mar hace vibrar en armonía, en coherencia, todas sus moléculas. Es por eso que cuando hay peces muertos, por ejemplo, por ahí hay un pescado muerto, algo que está sangrando, puede venir un tiburón desde 30 kilómetros de distancia a comerse esa presa, o a buscar una presa. ¿Por qué razón? Porque va a haber una supercomunicación, un supercanal, dependiendo del nivel de coherencia de la matriz marina, que normalmente ya la tiene, porque es un sistema de comunicación como si fuera, ese ordenamiento molecular del agua va a ser como si fuera una fibra óptica, básicamente, donde los pulsos de luz, es decir, toda la información, todo lo que conocemos como información, toda la vibración, las frecuencias, todo lo que podemos apreciar, colores, luz, formas, se transmiten básicamente siempre a través de la luz, a través de esos patrones de luz. Incluso el sonido también. El sonido va a ser transmitido por una frecuencia oscilante que va a ser recibida por nuestro cuerpo, que tiene receptores básicamente de esos patrones. Luz, forma, sonido, o podemos entender simplemente la materia desde esos dos aspectos, desde la luz, desde la forma y la frecuencia. Esos temas van a ser tratados a lo largo de estos videos.
Y bueno, sobre la forma, siempre el agua, como les digo, podemos apreciarla cuando, por ejemplo, llevamos el agua a un punto de congelación, es decir, un punto cero. El agua se comienza a cristalizar y al cristalizarse, pues podemos apreciar justamente ese ordenamiento fractal que tiene la molécula del agua para poder conformarse o comportarse como un superconductor cuando llegamos a un punto de congelación. También podemos hacer un experimento en casa, podemos utilizar un poco de acetato de sodio y este acetato de sodio, pues básicamente lo que podemos considerar es hacer diluirlo en agua y comenzar a observar la formación de pequeños cristales, es decir, la expansión. Se formaría como igual a los cristales de hielo. Podemos apreciar un punto de congelación cuando hacemos ese experimento, es decir, cuando ponemos este acetato de sodio en agua, esta se comienza a cristalizar de una manera que se comienza a expandir durante todo por todo el agua, y es una dinámica similar a la de la cristalización en el agua por debajo del punto cero, es decir, a los niveles de congelación. Bien, para sumergirnos un poco en los secretos, pues básicamente de esa estructura del agua, de esa formación de esos pequeños cristales o de la forma de esa dinámica fractal, pues lo primero que tenemos que conocer son las estructuras del agua, que son llamadas los clústeres. El clúster de agua, pues son pequeños grupos enlazados entre sí y que están constituyendo una unidad funcional. El clúster del agua, pues lo que va a hacer es que confiere a esta una forma hexagonal, la cual estaría íntimamente relacionada con el quinto elemento. Es decir, va a ser una variable la cantidad de moléculas que lo conforman. Estas agrupaciones moleculares tienen la forma de racimos o conglomerados, que interactúan entre sí de manera específica y de manera dinámica. No son bien comprendidos aún por la ciencia oficial, lo cual mediante modelos virtuales trata de escribirlas, de entenderlas, de demostrar pues básicamente sus particularidades. Pero si es que nosotros entendemos un poco la dinámica vorticial, la geometría, básicamente entendemos el hecho de que a través de la matemática vorticial podemos entender la geometría fractal, pues esto nos lleva a un entendimiento total del comportamiento del clúster, que lo vamos a ver más adelante. Bien, los clústeres de agua, pues básicamente son grupos de moléculas enlazadas entre sí que van a estar constituyendo una unidad funcional, siendo una variable la cantidad de moléculas que lo van a conformar. Estas agrupaciones moleculares no son bien comprendidas aún, como les repito, por la ciencia oficial, pero sí cuando uno entiende que toda dinámica de cualquier tipo de ion o elemento, así como los que están en el mar, pues va a formar una determinada estructura. Es decir, la dinámica de la formación de los clústeres se pueden resumir al hecho de que hay moléculas de agua que se van a ordenar de forma pentagonal y hay otras moléculas de agua que se van a formar en forma hexagonal, donde mientras la forma pentagonal va a conformar lo que es una dinámica de flujo, una dinámica de movimiento vorticial, pues la dinámica del flujo, perdón, la dinámica hexagonal, es decir, la forma de la estructura de la molécula de agua de forma hexagonal va a formar lo que son estructuras y va a formar lo que son pliegues, básicamente. Esa sería un pequeño tip de lo que se va a tocar más adelante también. El hecho es de que si nosotros entendemos básicamente que la estructura del agua va a comportarse como si fuera una fibra óptica, lo que tenemos que tomar en cuenta es lo que vimos en el anterior video, que es básicamente la formación de la estructura de la molécula del agua similar a la de la estructura de un cristal del óxido de silicio, que es básicamente la estructura molecular de los cristales de cuarzo, que va a conferirle ese potencial para poder transmitir información bajo pulsos, como si fueran pulsos de luz. Bien. El siguiente video vamos a profundizar un poco en lo que son los clústeres y sobre todo lo que son también, o lo que se conoce, los clatratos. Si es que hay una diferencia entre los dos, qué es clúster, qué es clatrato y cómo es que la dinámica de pulsos fotónicos de la información va a ser transmitida por toda la molécula del agua. Bien, eso es todo hasta ahora, espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la parte 3. En esa parte 3 terminamos con esa parte de la forma del agua básicamente. Y vamos a tocar el tema luego, un video amplio extendido sobre lo que es el agua de mar, sobre lo que se nos ha ocultado, cómo poder utilizar básicamente el agua de mar
al día a día como consumo diario y cuál es el potencial químico y físico que este nos puede ofrecer. Muchas gracias. Nos vemos hasta el siguiente video.